Mi turno empezaba a las 11 de la noche. En la sierra, esa hora no significa lo mismo que en la ciudad. Aquí, cuando cae el sol, todo se apaga de verdad. No hay ruido de tráfico, no hay luces lejanas, no hay gente caminando, solo monte, curvas y silencio. Éramos 2 patrullas asignadas a la zona alta. Nada especial en el papel. Vigilancia preventiva, recorridos largos, revisar caminos secundarios, lo de siempre. Yo llevaba más de 8 años en la corporación y ya había aprendido algo importante. Cuando una noche parece tranquila desde el inicio, casi nunca lo es. Mi compañero iba manejando. No hablábamos mucho. El cansancio se nota más cuando no hay nada que hacer. El radio soltaba interferencias constantes, como si alguien estuviera apretando el botón sin querer. Pensé que era normal por la señal débil, así que no le di importancia. A los 20 minutos del recorrido llegó el primer reporte. Una llamada de un poblador. Dijo que había visto luces en el cerro, luces blancas que se movían despacio. No eran fogatas, no eran camionetas. Las veía desde hacía varias noches, siempre a la misma hora. Ese tipo de reportes no son raros. En la sierra la gente ve cosas, o cree verlas. Aún así, el protocolo es ir. Mientras avanzábamos por el camino de terracería, me di cuenta de algo que no supe explicar en el momento. El entorno estaba demasiado quieto. Ni grillos, ni aves nocturnas, nada. Solo el motor y nuestras luces cortando la oscuridad. Miré el reloj, las 11:43. Sentí esa incomodidad ligera en el pecho, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no recuerdas qué. ¿Has patrullado esta zona antes?, le pregunté a mi compañero. Me dijo que no, que siempre evitaban subir tan alto porque no había nada, ni comunidades registradas ni brechas oficiales. Puro cerro, dijo. Seguimos avanzando. En el retrovisor, por un segundo, me pareció ver un destello blanco entre los árboles. Giré la cabeza, pero ya no había nada. Pensé que era cansancio. Pensé que era mi imaginación. No dije nada. Esa noche todavía creía que todo tenía una explicación lógica, que la sierra era solo monte, que el turno iba a terminar como cualquier otro. No sabía que esa sería la última vez que pensaría eso con tranquilidad. No habían pasado ni 10 minutos desde el primer reporte cuando entró el segundo. Esta vez no fue una llamada directa, sino un mensaje reenviado desde la comandancia regional. 3 habitantes distintos, en puntos separados del cerro, estaban reportando lo mismo. Luces blancas moviéndose despacio, sin ruido, sin rumbo claro. Eso ya no era tan normal. Mi compañero bajó la velocidad de la patrulla. El camino se volvía más angosto y la neblina empezaba a bajar desde la parte alta, como si la montaña estuviera respirando. El radio volvió a tronar con estática, pero entre el ruido se coló una voz que no alcanzamos a entender. No pedimos que repitieran. Algo nos decía que no serviría de nada. Las luces aparecieron de pronto, sin aviso. 2 puntos blancos, separados entre sí, flotando sobre la línea de los árboles. No subían ni bajaban, no parpadeaban, solo estaban ahí. Frenamos. Las observé con cuidado, buscando algo que las explicara. Una torre, una antena, algún reflejo. No había nada. El cerro estaba limpio, cubierto solo de vegetación y sombra. No son fogatas, dije en voz baja.
Mi compañero no respondió. Tenía las manos apretadas en el volante y la vista fija al frente. Las luces empezaron a moverse, lento, no como un dron, no como una lámpara cargada por alguien caminando. Se deslizaban, como si no tocaran el aire. En un momento pensé que iban a desaparecer, pero en lugar de eso se separaron más, marcando una especie de camino invisible hacia lo alto de la sierra. El protocolo indicaba no seguir sin apoyo. También indicaba reportar de inmediato. Intentamos comunicarnos. El radio solo devolvió un pitido seco y luego silencio total, ni siquiera estática. Decidimos avanzar. A medida que subíamos, la temperatura bajó de golpe. El parabrisas empezó a empañarse por dentro, aunque la calefacción estaba encendida. Me pasé la mano por la cara y noté que estaba sudando frío. Las luces se detuvieron otra vez, justo frente a una pared de roca. Por un momento pensé que ahí terminaría todo, que simplemente se apagarían, pero no. La roca no era sólida. Había una abertura oscura, casi invisible desde lejos, como una hendidura mal hecha en la montaña. Las luces se deslizaron hacia ella y desaparecieron adentro. Mi compañero apagó el motor. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Lo entendimos al mismo tiempo. Ese lugar no debía existir. Ningún mapa, ningún reporte, ninguna patrulla previa mencionaba una entrada ahí. Y aún así, alguien o algo acababa de mostrárnosla. Antes de bajar de la patrulla, hice lo que cualquiera haría. Saqué el teléfono para revisar el mapa. Señal completa, GPS activo. El punto azul marcaba que estábamos en ningún lado. No aparecía camino, ni brecha, ni referencia. Solo una mancha verde sin nombre. Pensé que era un error de la aplicación. Probé con otra. Lo mismo. Según el sistema, esa zona no existía. Le enseñé la pantalla a mi compañero. No dijo nada. Solo asintió, como si confirmar lo imposible fuera peor que ignorarlo. Bajamos. El aire era distinto afuera, más pesado. No olía a humedad ni a tierra, sino a algo metálico, como cuando se calienta un cable viejo. La entrada a la cueva estaba ahí, a menos de 20 metros. Desde cerca se notaba que no era natural. Las paredes eran demasiado lisas, con ángulos que no se dan solos en la roca. Apunté con la linterna. El haz de luz no rebotó como esperaba. Parecía absorberse. ¿Escuchas eso?, pregunté. Un zumbido bajo, constante, venía del interior. No era fuerte, pero se sentía en el pecho más que en los oídos, como una vibración mal calibrada. Reporté la ubicación por radio usando coordenadas manuales. Nada, ni respuesta ni error, como si nadie estuviera del otro lado. Seguimos el procedimiento básico: registrar, observar, no ingresar sin orden. Pero el procedimiento asume que estás frente a algo que encaja en la realidad. Esto no lo hacía. El zumbido aumentó apenas dimos unos pasos más. No entramos del todo, solo lo suficiente para ver que adentro había luz. No focos ni antorchas, una iluminación blanca, pareja, sin sombras claras. Entonces noté algo más. En el suelo, cerca de la entrada, había marcas. No huellas claras de botas ni de animales. Eran impresiones alargadas, estrechas, repetidas en línea recta, demasiado regulares, demasiado juntas para un humano adulto. Mi compañero murmuró que eso no le gustaba.
Yo asentí. En ese momento el GPS vibró en mi mano. Por un segundo marcó coordenadas y luego cambió. El punto se movió solo, desplazándose varios metros hacia el interior del cerro, como si el sistema creyera que ya estábamos ahí dentro. Guardé el teléfono, no porque dejara de servir, sino porque entendí algo. Si ese lugar no aparecía en los mapas, no era por descuido, era porque alguien había decidido que no debía aparecer, y nosotros acabábamos de cruzar el límite. Decidimos retroceder unos metros y reagruparnos, no por miedo, o al menos eso me dije, sino porque algo tan fuera de lugar requería apoyo. No era una cueva común, no era un campamento clandestino, era otra cosa. Intenté de nuevo el radio. Unidad Sierra solicitando confirmación de señal. Dije despacio, vocalizando bien. Nada. Ni estática ni interferencia. Silencio absoluto. Como si el aparato estuviera apagado. Revisé la batería. Llena. Cambié de canal. Lo mismo. Fue entonces cuando escuchamos el ruido detrás de nosotros. Pasos. No rápidos ni pesados. Pasos cortos, casi arrastrados, viniendo del camino por el que habíamos subido. Apunté la linterna y vi a 3 personas saliendo de entre los árboles. Eran habitantes de la zona. Lo supe por la ropa, por la forma de moverse y por la mirada. No parecían asustados, parecían cansados. El que iba al frente levantó la mano para que no apuntáramos con la luz. Tenía la piel curtida y los ojos hundidos. Habló despacio, como midiendo cada palabra. «No sigan», dijo. «Ya los vieron». Le pregunté quiénes. No respondió de inmediato. Miró la entrada de la cueva y luego el cielo, como si ambas cosas fueran lo mismo. «Los que cuidan el cerro». Mi compañero soltó una risa nerviosa. El hombre no se inmutó. Otra mujer más joven se acercó un poco más. Dijo que las luces no eran nuevas, que desde que ella era niña se veían, que la montaña se abría solo cuando quería, que la gente aprendió a no preguntar. «Aquí no mandan ustedes», añadió. «Nunca mandaron». Les pedí que se retiraran por su seguridad. El hombre negó con la cabeza. «Nosotros no entramos», dijo. «Los que entran son los que no vuelven». Sentí un escalofrío seco, directo en la espalda. Quise insistir, pedir nombres, registrar datos, pero algo en sus miradas me detuvo. No era miedo, era certeza. Uno de ellos señaló mi radio. «Eso no va a funcionar aquí», dijo. «Ni ahora ni después». Pregunté si había militares, alguna base, alguna instalación vieja. La mujer solo repitió una palabra en voz baja, en una lengua que no entendí. Luego dijo en español: «Pequeños grises. No les gusta que los miren mucho tiempo». Ninguno de los 2 policías respondió, no porque no supiéramos qué decir, sino porque por primera vez alguien había puesto palabras a lo que apenas empezábamos a sospechar. Cuando levanté la vista otra vez, los 3 ya se estaban yendo, perdiéndose entre los árboles como si nunca hubieran estado ahí. Intenté llamarlos, pero no voltearon. La entrada a la cueva seguía iluminada y el zumbido seguía llamándonos. Nos quedamos ahí parados varios segundos después de que los pobladores desaparecieron. No discutimos si entrar o no.
La pregunta ya no era esa. La verdadera pregunta era ¿qué pasaría si nos íbamos? La entrada estaba frente a nosotros, abierta, iluminada, como esperando. No había puerta ni reja. No había señal alguna de advertencia oficial. Y aún así, todo en el cuerpo decía que cruzar ese punto no era una buena idea. Dimos aviso por última vez, usando el teléfono personal. Llamé directo a la base. La llamada entró y se cortó sola en el primer tono. Sin error, sin mensaje, como si alguien hubiera decidido que no. Apunté la linterna hacia adentro mientras avanzábamos con cuidado. El suelo era firme, plano, sin piedras sueltas, demasiado limpio para una cueva. No había humedad, no había musgo, no había olor a encierro. El aire era seco y tibio, contrario a lo que esperas bajo tierra. Las paredes no eran irregulares, tenían una textura lisa, casi pulida, con líneas finas que corrían en paralelo, como marcas de una herramienta que no conocía. Pasé la mano por una de ellas. Estaba tibia. «Esto no es natural», murmuró mi compañero. Asentí. No hacía falta decirlo. Avanzamos unos metros más y la luz blanca aumentó. No provenía de ningún punto visible. Simplemente estaba ahí, llenando el espacio. No proyectaba sombras duras. Todo se veía plano, sin profundidad clara, como si el lugar no quisiera ser medido. Fue entonces cuando escuchamos el otro sonido. Además del zumbido constante, había algo más. Un golpeteo suave, rítmico, no mecánico ni orgánico, como si algo trabajara sin pausa, pero sin prisa. En el suelo encontramos más marcas, no solo las alargadas que ya habíamos visto, sino otras distintas, circulares, profundas, como si algo pesado hubiera sido apoyado ahí durante mucho tiempo. Algunas estaban cubiertas por una capa fina de polvo gris. Mi compañero levantó un fragmento del polvo con la bota. No era tierra, era más fino. Se deshizo en el aire antes de tocar el suelo otra vez. «¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?», preguntó. No supe qué responder. Miré hacia atrás. La salida seguía visible, pero parecía más lejana de lo que debería, como si el espacio se estirara. Di otro paso hacia adelante, y entonces, desde algún punto más adentro, algo se movió. No lo vimos por completo, solo una sombra baja cruzando el pasillo, sin hacer ruido, sin cambiar la luz, pero fue suficiente para que ambos nos quedáramos quietos. La montaña no estaba vacía, y ya sabía que no estábamos solos ahí dentro. El sonido se volvió más claro conforme avanzamos. No era un motor común. No tenía arranque, ni variaciones, ni vibraciones bruscas. Era constante, estable, como si llevara funcionando años sin necesidad de descanso. Ese tipo de sonido no pertenece a nada que yo conociera. Llegamos a una apertura más amplia. No era una sala, no del todo. Era un espacio tallado con precisión, más alto que el pasillo, con techo perdiéndose en la luz blanca. Ahí fue donde lo vimos con claridad. Maquinaria. No eran cables sueltos ni tubos oxidados. Eran estructuras firmes, integradas a la roca, como si la montaña hubiera sido diseñada alrededor de ellas. Superficies curvas, metálicas y sin tornillos visibles. Algunas partes se movían lentamente, otras emitían pulsos de luz suave, casi imperceptible. Me acerqué un poco más. El zumbido se sentía ahora en los dientes.
No dolía, pero incomodaba, como una presión constante en la cabeza. «Esto no es viejo», dijo mi compañero, «pero tampoco es nuevo». Tenía razón. No se veía abandonado, tampoco parecía humano. No había pantallas, ni botones, ni marcas de fábrica. Nada que indicara quién lo había hecho o para qué. En una de las estructuras había símbolos grabados. No eran letras ni números. Formas simples, repetidas con exactitud. Me dio la impresión de que no estaban ahí para ser leídas, sino para cumplir alguna función. De pronto, uno de los módulos emitió un cambio en el sonido. El zumbido subió apenas un tono. Las luces de la sala se intensificaron por un segundo. Y entonces sentí algo raro. No fue miedo inmediato. Fue la sensación clara de que ya no éramos observadores. Éramos parte de lo que estaba pasando ahí dentro. Mi compañero dio un paso atrás. Yo hice lo mismo. La maquinaria reaccionó. No se apagó ni se detuvo. Simplemente ajustó su ritmo, como si reconociera nuestra presencia. En el suelo, cerca de una de las estructuras, había objetos alineados. No eran herramientas humanas. Eran delgados, alargados, con extremos redondeados. Ninguno mostraba desgaste. No quise tocarlos. Fue en ese momento cuando noté algo peor. No había cables de alimentación. No había generadores visibles. No había nada que explicara de dónde venía la energía. «Esto nunca se apaga», dije en voz baja, más como una conclusión que como una frase. El zumbido volvió a cambiar. Y desde el pasillo por el que habíamos entrado, algo respondió con un sonido distinto, más seco y más cercano. No era la maquinaria, era movimiento. Apagamos las linternas casi al mismo tiempo. No porque alguien lo dijera, sino porque encenderlas ya no tenía sentido. La luz blanca lo cubría todo. No ayudaba a ver mejor. Solo hacía más difícil distinguir qué se movía y qué no. El sonido de pasos volvió, esta vez más claro. No venían de un solo punto. Eran varios, lentos, coordinados, sin arrastrar los pies. Se acercaban sin prisa. Me acerqué a una de las estructuras y me pegué a ella buscando cubrirme. El metal estaba tibio, vibrando apenas. Mi compañero hizo lo mismo al otro lado. Entonces las vi. Sombras bajas cruzando el espacio, cortando la luz sin proyectarla realmente. No caminaban como personas. No balanceaban los brazos. Se desplazaban con el cuerpo recto, como si no necesitaran ajustar el peso. Eran pequeñas, no más altas que el pecho de un adulto. Delgadas, la cabeza desproporcionada para el cuerpo, aunque no pude ver detalles claros, solo la forma, la silueta. Una de ellas se detuvo. Sentí una presión en los oídos, como cuando cambias de altura rápido. Tragué saliva. Me costaba enfocar la vista, no por la luz, sino por algo más profundo, como si el cuerpo se negara a mirar directo. Mi compañero respiraba rápido. Lo escuchaba incluso por encima del zumbido constante. Quise decirle que se calmara, pero no me salió la voz. Las sombras no parecían sorprendidas, no reaccionaban como animales descubiertos. Era al revés. Daba la impresión de que nosotros éramos la anomalía. Una de ellas levantó el brazo, no para señalar ni amenazar,
Fue un movimiento corto y preciso. La maquinaria respondió con un cambio leve en el ritmo. Sentí un mareo fuerte. El suelo pareció inclinarse. Por un segundo pensé que iba a caer. Y entonces ocurrió algo peor. La niebla empezó a entrar al espacio, no desde afuera, sino desde puntos invisibles, formando capas bajas que se movían despacio, cubriendo el suelo primero, luego las piernas. Las sombras se movían dentro de ella con total claridad. «No corras», escuché. No supe si fue mi compañero o si la voz vino de otro lado. No sonaba como una advertencia, sonaba como una instrucción. Una de las figuras pasó cerca de mí, tan cerca que pude ver la superficie de su piel. Lisa, gris opaca, sin vello, sin rasgos visibles más allá de lo básico. Sus ojos, negros, grandes, no reflejaban la luz. No parpadeó, no miró con curiosidad. Me observó como se observa una herramienta. Entendí algo en ese instante, con una claridad brutal. No estábamos descubriendo nada. Ellos nos habían dejado llegar hasta ahí. No recuerdo haber tomado la decisión. Solo recuerdo el momento en que ya no estábamos juntos. La niebla subió más rápido de lo que esperaba. En cuestión de segundos nos llegaba a la cintura. El suelo desapareció bajo una capa espesa que apagaba cualquier referencia. Di un paso atrás buscando a mi compañero y no lo toqué. «Aquí estoy», dijo, pero su voz sonó lejos, distorsionada, como si viniera desde otro espacio. Avancé hacia el sonido. La maquinaria volvió a cambiar de ritmo. Las sombras se movieron, no rápido ni brusco, solo se acomodaron. «No te acerques más», volvió a decir él. Fue entonces cuando entendí que algo no estaba bien. No era solo la distancia, era la forma en que hablaba. Cada palabra parecía costarle trabajo, como si algo le presionara el pecho. Extendí la mano. No encontré nada. La luz blanca seguía ahí, pero ya no iluminaba igual. Parecía doblarse, creando zonas donde la vista no alcanzaba. Vi una de las figuras colocarse entre nosotros. No me miró. Miró hacia donde estaba mi compañero. El sonido agudo volvió. Sentí un golpe en la cabeza. No físico, más bien interno. Las ideas se mezclaron. Por un momento olvidé dónde estaba. «No mires», dijo él, ahora casi en un susurro. «No mires directo». Escuché pasos acercándose desde otro ángulo, luego otro. Eran al menos 3, rodeándolo. Quise correr, pero el cuerpo no respondió. Sentía las piernas pesadas, como si el aire se hubiera vuelto denso. Mi compañero gritó mi nombre. Fue un grito corto, interrumpido de golpe. No hubo forcejeo, no hubo impacto contra el suelo. El sonido simplemente se cortó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Las sombras se movieron otra vez. La figura que estaba frente a mí giró apenas la cabeza. No hizo ningún gesto amenazante, solo me observó. La niebla empezó a bajar. Donde mi compañero había estado, ya no había nada, ni rastro ni huellas, tampoco sangre. El suelo estaba limpio, intacto, como si nunca hubiera habido nadie ahí. La maquinaria volvió a su ritmo normal. Sentí un impulso claro y fuerte
que no venía de mí. Sal de aquí. No discutí, no pensé. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Y mientras huía, entendí la verdad más dura de esa noche. No fue un accidente. Separarnos fue exactamente lo que ellos querían. No sé cuánto tiempo corrí. En ese lugar el tiempo no se sentía igual. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Solo sé que cuando volví a ver la salida, la luz de afuera me pareció ajena, como si ya no me perteneciera. Salí de la cueva de golpe, tropezando, respirando mal. El aire frío de la sierra me golpeó la cara, pero no me tranquilizó. Miré atrás esperando ver algo siguiéndome. Nada. La entrada seguía ahí, abierta, iluminada desde dentro, silenciosa. El zumbido ya no se escuchaba desde afuera, como si la montaña hubiera cerrado los oídos. Grité el nombre de mi compañero una y otra vez. No hubo respuesta. Regresé unos pasos hacia la entrada, lo justo para asomarme. La luz blanca seguía intacta, pareja y sin cambios. El interior parecía tranquilo, casi normal, como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que más me asustó. Intenté comunicarme por radio otra vez. Esta vez sí hubo estática. Luego una voz lejana y distorsionada. «Repita, no se le entiende». Respondí de inmediato, con la voz temblando, reportando la situación como pude. Ingreso no autorizado, estructura desconocida, oficial desaparecido. La respuesta tardó. «Confirme ubicación». Di las coordenadas. Hubo silencio y luego: «Esa zona no corresponde a su cuadrante». Insistí, repetí y aclaré. Me pidieron mantener la calma y esperar refuerzos en un punto más bajo del cerro. Miré la entrada una última vez antes de alejarme. Por un segundo, juraría que la luz disminuyó apenas, como si algo se acomodara de nuevo adentro. Bajé solo. Durante el descenso, el entorno volvió a la normalidad poco a poco. Los grillos regresaron. El viento movía los árboles. Todo parecía exactamente igual que antes del turno. Demasiado igual. Cuando llegaron los refuerzos, subimos de nuevo. La entrada ya no estaba. Donde antes había una abertura clara, ahora solo había roca sólida y vegetación cerrada. Ninguna señal de maquinaria, ninguna marca en el suelo. Buscaron durante horas. No encontraron nada. El informe final fue simple. El oficial se separó del grupo en una zona de difícil acceso. Se presume caída accidental. Firmé, pero yo sabía la verdad. No cayó, no se perdió ni se fue. El silencio que dejó no era humano. Y desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, sigo escuchando cómo su voz se corta de golpe, como si alguien, en algún lugar bajo la sierra, todavía tuviera el control del interruptor. Después de esa noche, nada volvió a sentirse normal. No solo por la desaparición de mi compañero, sino por algo más difícil de explicar. Era la sensación constante de estar siendo observado, incluso en lugares donde eso no tenía sentido. Al principio pensé que era culpa, estrés o trauma. Eso dicen siempre. Pero había detalles que no encajaban. Las luces, volví a verlas semanas después, desde distintos puntos de la carretera. Siempre blancas, siempre a la misma hora. Cuando intentaba señalarlas,
desaparecían. Cuando fingía no verlas, se quedaban un poco más. Empecé a soñar con la cueva, no como era, sino como no debería ser. Más grande, más profunda, con pasillos que no recorrimos. Y en todos esos sueños había ojos, negros, grandes, sin reflejo. No expresaban emoción, no eran agresivos, no eran curiosos, eran clínicos, como si midieran algo. Una madrugada desperté sobresaltado. El cuarto estaba oscuro, pero distinguí una silueta baja junto a la pared. No se movía ni respiraba, no hacía ruido. Encendí la luz. No había nada. Revisé la hora, las 3:17, la misma hora en la que, según el informe, mi compañero se separó del grupo. Comencé a notar fallos pequeños en la realidad, objetos que no recordaba haber movido, marcas en la tierra frente a mi casa, alargadas, demasiado juntas, el mismo polvo gris, fino, que se deshacía al tocarlo. Un día, en el baño de la comandancia, vi mi reflejo y algo no estaba bien. Mis ojos parecían más oscuros, no negros, pero diferentes, como si la luz tardara en reflejarse. Esa noche lo entendí. No me habían dejado ir porque yo fuera irrelevante. Me habían dejado ir porque necesitaban que alguien regresara. Alguien que recordara. Alguien que dudara de sí mismo. Alguien que pudiera contar la historia sin que pareciera verdad. Porque cuando nadie te cree, sigues siendo útil. Y a veces, al apagar la luz, siento esa misma presión en los oídos, ese mismo zumbido bajo, como si desde la sierra todavía me estuvieran mirando. Me llamaron a declarar varias veces después de la desaparición, no como sospechoso, al menos no oficialmente, sino como testigo. Cada entrevista seguía el mismo patrón: repetir preguntas simples hasta que la historia perdiera fuerza. Hora exacta, condiciones del terreno, consumo de alcohol o medicamentos. Nunca preguntaron por las luces, nunca por la cueva, tampoco por la maquinaria. Cuando yo lo mencionaba, tomaban notas sin levantar la vista, como si ya supieran qué partes iban a borrar después. Un superior me llamó a su oficina semanas más tarde. No estaba solo. Había 2 hombres que no vestían uniforme. No se presentaron. No lo necesitaban. Me pidieron que volviera a narrar todo desde el inicio. Lo hice, sin adornos, sin exagerar, tal como pasó. Uno de ellos me interrumpió. «Eso no ocurrió», dijo con voz tranquila. «Usted estuvo bajo estrés extremo». Le respondí que había marcas, que había coordenadas, que había pobladores que vieron las luces. El otro hombre sonrió apenas. La sierra está llena de historias. Me mostraron el informe final, limpio, ordenado, sin huecos incómodos. La cueva no existía. La entrada no existía. Las luces eran confusión visual. El compañero, ausente sin localizar. Me pidieron firmar una corrección a mi declaración original. No era una orden directa, pero tampoco era una sugerencia. Firmé. Esa noche recibí una llamada desde un número privado. Nadie habló. Solo escuché el zumbido, el mismo de la cueva. Duró 10 segundos. Luego se cortó. Al día siguiente el caso se cerró. No hubo búsqueda extendida. No hubo comunicados ni hubo ruido mediático. Como si mi compañero nunca hubiera existido.
Eso fue lo que más me rompió, porque entendí que no solo se lo habían llevado a él, se habían llevado el derecho a recordarlo. Desde entonces aprendí qué cosas no se escriben, qué palabras no se dicen, qué lugares no se nombran. Pero hay algo que no pudieron borrar. Cada vez que firmo un informe, por un segundo, mi mano tiembla. Y en mi cabeza siempre aparece la misma frase clara y ajena. Esto no es para ustedes. Tiempo después del cierre del caso, me reasignaron a tareas administrativas. No fue castigo, al menos no de forma abierta. Dijeron que era por mi estado emocional. Yo acepté. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué había pasado en realidad. Fue ahí donde encontré los archivos. No los estaba buscando. Aparecieron solos, como si alguien los hubiera dejado justo donde yo iba a verlos. Carpetas viejas, escaneadas a medias, con fechas que se remontaban décadas atrás. Reportes de zonas rurales, casi todos en regiones indígenas, casi todos cerrados de la misma forma. Desapariciones, luces en el cerro, interferencia en radios, terreno inexistente en mapas oficiales. Los patrones eran claros. En uno de los documentos, fechado en los años 70, se mencionaba una instalación no identificada en una sierra del sur del país. El informe estaba mutilado, pero una nota al margen sobrevivió al borrado. Entidades pequeñas, piel gris, comportamiento no hostil, control total del entorno. Sentí un nudo en el estómago. Otro archivo hablaba de acuerdos informales con comunidades locales. No estaban escritos ni firmados. Silencio a cambio de que la montaña siguiera en paz. Las palabras eran distintas, pero la idea era la misma. Hay lugares donde no se entra y punto. Encontré un nombre repetido varias veces en lenguas distintas. No una traducción exacta, más bien una idea compartida. Los que están antes. No di aviso a nadie, no imprimí nada, solo leí. Esa noche, al salir del edificio, vi las luces otra vez. 3 puntos blancos, quietos, observándome desde lejos. No se escondieron ni se movieron. Por primera vez, sentí que sabían que yo sabía. Entendí entonces que lo de la Sierra de Oaxaca no era un caso aislado, no era una base reciente, ni era un experimento. Era algo mucho más antiguo, algo que nunca se fue, algo que aprendió a convivir con nosotros, siempre y cuando recordáramos nuestro lugar. Y esa certeza me pesó más que el miedo, porque el miedo se va, pero saber que no estás en la cima de nada, eso no te deja dormir. Han pasado años desde aquella noche y sigo trabajando, sigo firmando informes, sigo caminando por lugares que, en teoría, conozco. Desde fuera, mi vida volvió a la normalidad. Eso es lo que la gente cree. Eso es lo que conviene. Pero hay cosas que no regresan a su lugar. Ya no veo la sierra como antes, tampoco los mapas. Aprendí que las líneas y los nombres solo sirven mientras alguien decide respetarlos. Hay zonas que no están vacías, simplemente están ocupadas por algo que no necesita permiso. A veces pienso en mi compañero, no como alguien perdido, sino como alguien trasladado. Esa palabra aparece sola en mi cabeza. No secuestrado ni asesinado, trasladado.
como si hubiera sido movido de un punto a otro, fuera de nuestro alcance. He llegado a una conclusión incómoda. Ellos no se esconden porque tengan miedo. Se esconden porque así funciona mejor. Dejan que creamos que dominamos el territorio, que ponemos las reglas, que vigilamos. Mientras tanto, observan, miden, ajustan y corrigen. Las comunidades lo saben, siempre lo han sabido. Por eso no preguntan, por eso bajan la mirada. No es ignorancia, es supervivencia. Una vez, durante otro patrullaje, un joven me preguntó si era cierto que los pequeños seguían ahí. No respondí. Solo le dije que no se metiera donde no debía. Me miró con una mezcla de alivio y resignación. Eso fue suficiente. No escribo esto para advertir, tampoco para convencer a nadie. Sé que la mayoría lo tomará como una historia más, y está bien, así debe ser. Solo quiero dejar algo claro. Si alguna vez ves luces en el cerro, si tu radio deja de funcionar sin razón, si encuentras un camino que no aparece en ningún mapa, no es un error ni es una falla, es un límite. La sierra no está vacía, nunca lo estuvo. Y lo más inquietante no es que estén ahí abajo. Lo verdaderamente inquietante es esto. Ellos saben exactamente dónde estamos nosotros. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.